El reloj del general Carlos Prats se detuvo a las 12 de la noche con 34 minutos, momento en el que explotó la bomba. Está resguardado aquí, en el Museo de la Memoria, junto al anillo de su esposa, doña Sofía, y también la billetera del general. El matrimonio fue asesinado por un comando de la DINA y la orden fue dada por Augusto Pinochet. Me dice, pusieron una bomba en el auto de tu papá. Y mi mamá, le digo, también murió, me dice. Él recibía muchas amenazas y las recibió siempre. Es delirante que un subalterno o un conjunto de subalternos maten de esta manera a él y a su familia. Cometer crímenes de este tipo de rivales políticos en el extranjero es una cosa muy, muy zafada. Te tienes que sentir dueño del mundo para hacer eso. ¿A usted no le gusta hablar mucho de Pinochet? Una persona que mejor no hubiera existido, la verdad. Nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Me acompañan en este momento el ministro del Interior, general Carlos Prats. Era un militar, digamos, de la vieja escuela, contemporáneo a Pinochet, se educa en los años 30, después de la gran crisis y conmoción social y política que experimentó Chile en los años 30, que los militares salieron muy mal de eso. Y se forman en la idea de que eso no puede volver a ocurrir. Entonces hace toda su carrera militar bajo ese precepto de distancia y prescindencia del poder político. Era un hombre también bastante culto, de los, como se dice, como de los intelectuales entre los militares. Siempre tuvo los primeros puestos, se destacó también porque escribía. Bueno, le toca al final fue la mala suerte de ser el segundo del ejército cuando ocurre el asesinato del general René Schneider. Conmoción en Chile por criminal atentado contra el comandante en jefe del ejército. El general Schneider fue emboscado y baleado. Bueno, una de mis hijas dice, nuestra vida sería distinta si no hubiera asesinado al general Schneider. La lógica era que en ese momento, después de las elecciones, el general Schneider y mi padre pasaban a retiro. Es un vejamen para el ejército. Es un hecho político, evidentemente. Esto forma parte de un plan sedicioso. Pero dada esta circunstancia en que hubo este horrible asesinato del general Schneider, naturalmente el presidente Frei nombró a mi papá, que era el que seguía en la antigüedad, y seguramente el presidente Allende, para mantener una estabilidad dentro del ejército, lo mantuvo. Schneider y Prats eran neutrales políticamente. Absolutamente, y constitucionalistas los dos y muy amigos. Los dos pintaban. Mi tío René pintaba mucho mejor que mi papá, pero tenían esos intereses. No todos están satisfechos de este segundo aniversario, pero yo pienso que la mayoría sí. Y él asume un gabinete de una especie de salvación nacional a partir del paro de octubre de 1972, en que el presidente Allende, para darle garantías a la derecha de que en la Unidad Popular, sin estresar el sistema, se puede solucionar el conflicto que había del paro de camioneros, llama a los famosos ministros militares. Resolví organizar un gabinete en que estuvieran representadas las Fuerzas Armadas como instituciones. El ministro del Interior, general Carlos Prats, advirtió a la oposición que el gobierno no permitirá otro paro similar al de octubre, porque eso significaría una guerra civil.
El ministro concurrió hoy al Senado, que había convocado a una sesión especial con el fin de analizar los últimos hechos de violencia ocurridos en el país. Irremediablemente los militares son arrastrados a la política y aunque las intenciones del general Prats pudieran haber sido efectivamente de salvar al país de lo que él percibía que era una guerra civil, octubre del 72 tuvo este efecto de que era al final del día un ministro de la Unidad Popular, y eso fue muy difícil de aceptar para su cuerpo de generales. Al término de la reunión, los parlamentarios, incluyendo a los de oposición, se mostraron satisfechos con la exposición hecha por el ministro del Interior. Pinochet fue a Carlos Prats durante la Unidad Popular lo que Prats fue a Schneider en el periodo anterior. Era su mano derecha, su hombre de confianza, la segunda antigüedad. De hecho, su papá queda como vicepresidente de la República. Bueno, un tiempo muy cortito, porque fue solamente durante el viaje que hizo el presidente Allende a las Naciones Unidas. Nosotros tenemos una imagen de su papá con la banda presidencial. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que esa banda se la regaló Pinochet? Sí, sí, para sorpresa de mi papá y molestia, diría yo. Porque el día que fue nombrado vicepresidente, los generales le hicieron una manifestación, un agasajo en la casa de la comandancia en jefe. Y estando ahí, Pinochet lo saluda en nombre de todos los generales y le entrega entonces esta banda presidencial, que mi papá se sintió muy incómodo. De regreso a Chile, Neruda recibió un fervoroso homenaje público en el Estadio Nacional en Santiago. Recuerdo yo que para él fue un hito en su vida. Fue cuando recibió a Pablo Neruda en el Estadio Nacional. Una medalla destinada a ustedes, a todos los chilenos. Era vicepresidente en ese momento y Neruda llegó de vuelta a Chile después de recibir el premio Nobel. Pinochet incluso ayuda a sofocar el tanquetazo, ¿no? Con tenida de combate y todo. Sí, con el regimiento Win se encuentra con el general Prats, que viene del sur de Santiago con otros regimientos, entre ellos la Escuela Militar. Prats entiende que ya no puede seguir. Y habló con el presidente Allende y renunció a la comandancia en jefe. El presidente no le quería aceptar la renuncia. Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica Él en memoria dice que el comandante en jefe del ejército argentino lo atiende muy bien y se entrevista con Perón, en ese momento presidente. Y Perón le consigue un trabajo. Prats consigue alquilar un departamento en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y también obtiene un empleo en la industria de neumáticos Fate. Su esposa instala una pequeña boutique. En la tarde, los Prats se encuentran con el matrimonio Huidobro. Juntos van al cine y luego cenan en el departamento del ex embajador. En el estacionamiento del cine, o frente al mismo departamento de Huidobro, un miembro del equipo de seguimiento dispuesto por los conspiradores se acerca furtivamente al coche e instala una poderosa bomba bajo los asientos delanteros, similar a la que se pondría 2 años después en el auto del ex canciller Orlando Letelier. La calle Malavia estaba extrañamente oscura y desierta, pero Prats probablemente no sospechó nada anormal porque bajó del auto para abrir la puerta del garaje. Desde algún lugar de la cuadra, alguien accionó el control remoto y una onda de radio desató el infierno.
Bueno, primero que nada el llamado telefónico de Miguel Frías, que era el marido de Isabel Allende. Me dice, pusieron una bomba en el auto de tu papá. Y mi mamá, le digo, también murió, me dice. Casi me desvanecí, mi marido llegó, me sujetó. Sí, hay una declaración firmada por el general Contreras, o sea, la declaración acá en Chile, dice que el general Pinochet nunca le dio la orden directa a él de matar al general Prat. Sin embargo, dice que como tenían tanta cercanía diaria, ¿no, verdad?, en una oportunidad o en dos oportunidades le dijo el general Pinochet que ganas de no ver nunca más a este hombre por Prat. Lo que Contreras lo interpretó en su mentalidad, digamos, como una orden tácita de eliminación. Una pareja muy unida, muy afiatada, que tenían como objetivo cuidarnos. Mi papá estuvo 2 años en Iquique, donde la conoció, y después se fue a Linares durante todo un año en que no se vieron y solo mantuvieron su relación por correspondencia. No había otros medios en esa época. Y sin embargo volvió, se casaron y mantuvieron un matrimonio precioso. Fue tal la expansión de la bomba que el capó del auto voló hasta el techo de allá arriba de 7 pisos. Telediario en Buenos Aires, en la calle Malaya, a la altura del 3359. Estamos frente al edificio que habitaba el general Carlos Prat. Porque si el Mercurio, por ejemplo, publicó ese día la foto de mi padre yaciendo en la vereda de Malavia, un diario que jamás antes ni después ha publicado algo así, me da que pensar que era para amedrentar. Lo que ahora pienso, cómo fuimos capaces de mantener la entereza para hacer lo que había que hacer. Viajar, llegar a Buenos Aires, ir a reconocer sus cuerpos, bueno, y preparar después la vuelta a Chile. Nosotros estuvimos muy mal durante mucho tiempo. Solo como 1 año y medio, 2 años después, las respuestas, digamos, de la depresión en que estuvimos. Y ya nos atrevimos a viajar a Buenos Aires a ver qué estaba pasando con el proceso. ¿Por qué era tan peligroso para Pinochet el general Prat? Porque tenía un gran prestigio interno. Entonces se pensaba que podía transformarse él un factor de división interno que perjudicara el accionar del general Pinochet. ¿Quién o quiénes mataron al general Prats? Y bueno, fue obra de una conspiración. El autor material de la muerte fue un ciudadano americano. ¿Sabía usted que había intención por parte de la DINA de eliminar a quien fuera el comandante en jefe del ejército chileno? Habían varios grupos encomendados por coronel Contreras para asesinar a general Prats. Así como usted ha dicho la verdad respecto del caso Letelier, ¿por qué no podía decir la verdad respecto al caso Prats? Si usted se declara inocente en este caso. Tiene cerrado. Era conocido como el agente Wilson o Enyart. El programa de protección al testigo le obliga a colaborar. Es por eso que confesó haber ejecutado el crimen de Prats, cosa que había negado anteriormente. ¿Este personaje, Arancibia Clavel, quién es? Es un agente de la DINA. Yo te diría que de las catacumbas de la DINA es uno de estos tipos que efectivamente está dispuesto a todo. Enrique Arancibia Clavel, ex agente de la DINA en Argentina, fue condenado a cadena perpetua por su participación en los hechos. Fue en este lugar donde el 30 de septiembre de 1974 una bomba cegó las vidas del general Prats y de su esposa. Han pasado 26 años y la justicia argentina recién ha condenado a uno de los implicados, pero seguirá trabajando hasta sentenciar a todos los responsables, especialmente a quienes dieron la orden de cometer el atentado. Cometer crímenes de este tipo de rivales políticos en el extranjero es una cosa muy, muy zafada. O sea, te tienes que sentir dueño del mundo para hacer eso.
Aquí en Chile logramos de la condena de General Contreras hacia abajo, digamos, 5 o 6 personas condenadas, de las cuales prácticamente quedan 2, Iturriaga Neumann, Pedro Espinosa. Los 5 ex integrantes de la DINA procesados por el crimen. Estos son Manuel Contreras, Raúl y Jorge Iturriaga Neumann, Pedro Espinosa y José Sara. Pero no tuvimos justicia al 100%. Se rebaja a la mitad la pena que se les ha conferido. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y aquí le aplicaron la medida de prescripción. ¿A usted no le gusta hablar mucho de Pinochet? Bueno, obviamente, si una persona que mejor no hubiera existido, la verdad. Nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Su papá entró muy chiquitito, casi un niño, a la escuela militar. Bueno, 14 o 15 años. Y parece que le avisó a su mamá por telegrama que había quedado. Hay un telegrama aquí, mire. A su mamá, a la mamá de él. A la abuela suya. A mi abuela. Le dice. Ay, ¿de dónde sacaron esto? Mire, yo no lo había visto esto nunca. Él la avisa y le dice, definitivamente quedé. Sí. Me enorgullece es ver a nuestros hijos y nuestros nietos sin resentimiento. Eso es un tremendo logro. Los he tenido presentes todos los días durante estos 50 años, tanto para buscar justicia y verdad, como para sentir su protección y su consejo permanente. Aquí en el Cementerio General de Santiago está sepultado el general Carlos Prat y su esposa Sofía. Los acompaña una hermosa escultura que los muestra a ambos tomados de la mano. Enterrados aquí también están sus 3 yernos, Víctor, Jaime e Isidoro. Las hijas del general han quedado viudas, pero nunca han dejado de luchar por justicia, y eso lo van a plasmar prontamente en un libro. A 50 años del asesinato de sus padres, Sofía, Angélica y Cecilia, con una dignidad admirable, han luchado por resguardar el legado del general Carlos Prat.